Hola amigos, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer escones. Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes: una taza de azúcar, yo lo reemplacé con xilitol, 4 tazas de harina, en lugar de usar harina de trigo estamos usando una sola taza de harina de trigo, 2 tazas de harina de avena y 1 taza de harina de almendras. Media cuchara chiquita de sal, media cucharadita de bicarbonato, 4 cucharaditas de polvo para hornear, un huevo, esencia de vainilla, la ralladura de una naranja, el jugo de un limón y una taza de manteca fría. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la leche para hacer una leche que se llama buttermilk. ¿Cómo vamos a cortar la leche? Que tenemos acá una taza de leche. ¿Cómo la vamos a cortar? Con el jugo de un limón. Le tiramos el jugo del limón, lo mezclamos un poco y esto va a demorar un ratito. Con el ácido del limón se va a cortar la leche y ahí va a quedar como una crema más, una leche más espesa, cremosa. Eso es lo que queremos que se consiga. Va a demorar más o menos 5 minutos en hacerse. Bueno, mientras se hace la crema de leche, pasamos todo al bowl de la batidora. Le ponemos la harina, le ponemos el xilitol, la sal. Acá tengo una cucharadita, media cucharadita de bicarbonato y ahora le vamos a poner 4 cucharaditas de polvo para hornear. Le vamos a agregar el huevo, le vamos a poner la manteca que tenemos acá, que tiene que estar fría, y esto lo vamos a llevar a la batidora. En la batidora le vamos a ir agregando de a poco la leche. Me olvidaba, tenemos que rallar la naranja, van a tener un rico sabor a naranja. Ahora le agregamos la esencia de vainilla, que es una cucharada. Y lo llevamos a la batidora para empezar a batir. Ahí se mezcló un poco y ven que queda como una arena. Ahora ese es el punto porque no queremos que se mezcle mucho, y ahora le vamos a agregar la leche cortada. Ahora que quedó todo mezclado con la batidora, lo vamos a pasar a la mesada y lo vamos a aplastar un poco. Esta mezcla la pueden hacer, si ustedes quieren, a mano, sin usar la batidora, pero en realidad no tienen que usar mucho la mano porque no queremos que se derrita mucho la manteca. Entonces tienen que usar un tenedor o una cuchara, algo para mezclar sin usar las manos. Esta quedó un poco húmeda, tendría que quedar un poquito más seca, pero eso lo arreglamos así con un poquitito más de harina ahora cuando hacemos la mezcla. Bueno, como estos escones van a ser con arándanos, tenés dos opciones: o lo mezclas cuando estás haciendo la mezcla dentro de la batidora o cuando empezaste a hacer la masa, o los pones ahora. El riesgo que corres cuando lo haces antes, cuando estás haciendo la masa, es que se pueden romper. En cambio, si los metemos ahora
con la masa ya armada, no se nos van a romper los arándanos. Ahora la integramos de nuevo y la vamos a dejar la masa descansar una media hora en la heladera antes de volver a usarla. Bueno, ahí quedó la masa. No es una masa dura, pero tampoco es una masa blandita. La envolvemos con papel con film y la vamos a guardar en la heladera por media hora. Bueno, saqué de la heladera la masa y ahora la vamos a estirar. Como estuvo en la heladera, la vamos a estirar con el palo, pero si no la podemos estirar a mano. La estiramos más o menos de 1 centímetro de alto y ahora la cortamos. Lo que podemos hacer también es, hay una cadena de cafés que es muy famosa que hace estos mismos escones, pero los hace cortados en triangulitos. Nosotros lo vamos a hacer redonditos. Usamos un cortante y los vamos poniendo en una placa para cocinar en el horno. Si no tienen una placa de silicona, le pueden adicionar, le pueden poner un papel manteca, papel para cocinar. Lo que sobró del corte lo unimos sin amasar, lo estiramos de nuevo y lo volvemos a cortar. Y así vamos haciendo hasta que se nos acabe la masa. Voy a hacer otros que no son con arándanos, separé un pedazo de la masa y esto lo vamos a hacer en triangulitos. Entonces hice un círculo de la masa de más o menos 1 centímetro y lo cortamos como si fuese una pizza. Y los también los vamos a llevar a cocinar. Bueno, los vamos a llevar al horno. El horno tiene que estar precalentado de 200 grados, es horno medio. Lo dejan precalentando más o menos 15-20 minutos mientras hacen los cortes y después lo ponemos en el horno. Ahí va a estar unos 15-20 minutos, depende del horno de cada uno, hasta que levanten un poquito y queden dorados. Por arriba le vamos a poner un glacé, que lo hacemos con 2 cucharadas de azúcar impalpable y le vamos agregando el jugo de la naranja que usamos para rallar arriba a los escones. Bueno, acá tenemos uno. Como pueden ver, ya tiene el glacé. Lo vamos a cortar. Tiene los arándanos. Está bien blandito, rico. Y ahora lo vamos a probar. Se nota mucho el sabor del arándano. Bueno, espero que les hayan gustado, que lo puedan hacer. Si les gustó, me dejan un like, se suscriben al canal, lo comparten y hasta la próxima. Chao.